El otro día estaba trabajando desde el caballete cuando de repente... Hola, ¿cómo están? Ahora están de este lado viendo mi librero y yo estoy aquí con la cámara en la mano, siendo todo un bloguero. Y hoy es martes estamos leyendo y el día de hoy y por 4 semanas vamos a leer, bueno, ustedes me van a escuchar leer, espero que les guste, a Demian de Hermann Hesse, uno de mis libros favoritos también. Me gusta muchísimo porque te habla de un momento importante en la vida de una persona en la que deja de ser niño para convertirse en adolescente, para después convertirse en adulto, y todas las enseñanzas y cosas que tiene que ir pasando, rompiendo, cómo lidia con el abuso, cómo conoce a esta persona que se llama Max Demian, bueno, Sinclair se llama el protagonista, conoce a Max Demian, que le produce como unas sensaciones extrañas, algo nuevo para él, y este libro habla sobre eso. Lo hice de 4 partes porque, a pesar de que si ustedes lo ven y lo compran, se ve chiquitito, las letras vienen muy pequeñas y dura muchísimo. Entonces, 2 capítulos de 8 duran 1 hora y cachito. Entonces creo que lo mejor para la atención y para no aburrirnos ni nada es partirlo en 4 partes. Déjenme en los comentarios si les gusta o no este estilo de videos. ¿Y qué otro libro me recomiendan para que leamos juntos? Aquí en Estamos Leyendo en Este Caballete, ya saben que yo fui Hernán, yo seré Hernán, yo soy Hernán. Y los dejo con mi voz. Adiós. Introducción. Para dar inicio a narrar mi historia tendré que comenzar en el pasado. De ser posible me tendría que remontar todavía más hasta mis primeros años de infancia e incluso quizá hasta la lejanía de mis ancestros. Los poetas, cuando escriben novelas, se inclinan a actuar como si fuesen Dios y pudieran mirar toda una historia humana, comprendiéndola y relatándola como si Dios se las hubiese contado, sin ningún velo, manifestando en todo momento su más íntima esencia. Yo no me siento capaz de hacerlo, como tampoco los poetas. Pero mi historia es más importante para mí que para cualquier poeta la suya, ya que es la mía y la historia de un hombre, no la de un hombre ficticio o inexistente, sino la de un hombre real, único y vivo. Hoy sabemos menos que nunca lo que esto significa, un hombre realmente vivo, y por eso se destruye a millares de hombres, cada uno de los cuales es una valiosa creación de naturaleza. Sería fácil hacernos desaparecer con una bala de fusil si no fuéramos algo más que individuos aislados, y en ese caso no tendría objeto contar historias. Pero cada hombre no es tan solo el mismo, sino el punto único, singular e importante en el que se entrelazan los fenómenos del mundo una sola vez y nunca más. Es por eso que la historia de cada hombre, mientras viva y cumpla la voluntad de la naturaleza, es digna de toda la atención, ya que es algo maravilloso. En cada hombre hay un espíritu que sufre y es crucificado, y en cada crucificado hay un Salvador. Hoy muy pocos saben lo que es el hombre. Tal vez lo presienten algunos, y estos mueren más aliviados, como yo moriré cuando termine de relatar esta historia. No puedo decir que soy un sabio. He sido un hombre que busca y sigue buscando, pero ya no en las estrellas y en los libros, sino que empiezo a escuchar las enseñanzas de mi sangre. Esta, mi historia, no es dulce ni agradable, pues no es una historia inventada, sino que tiene un sabor a insensatez, a locura, a confusión y a sueño, como la historia de los hombres que no quieren decirse mentiras a sí mismos. La vida de cada hombre es un sendero que lleva hacia sí mismo la huella de un camino. Nunca un hombre ha sido por completo el mismo, pero todos tienen la aspiración de llegar a serlo. Unos en las tinieblas, otros con un rayo de luz, cada uno como puede. Todos llevan consigo hasta el final las viscosidades y cáscaras de un mundo primordial. Algunos no llegan jamás a ser hombres, siguen siendo rana, ardilla o tal vez hormiga. Otros son mitad pez y mitad hombre, pero cada uno es un ímpetu de la naturaleza hacia el hombre. Todos tenemos un origen común, la madre. Todos procedemos de la misma montaña, pero cada uno tiene su propia meta, como una proyección e impulso desde lo más hondo, a su propio fin. Podemos entendernos unos a otros, pero comprendernos solo cada uno lo puede hacer consigo mismo. Dos mundos. Empiezo mi historia con una peripecia de la época cuando yo tenía 10 años y estudiaba en el colegio de nuestra pequeña ciudad. Muchas cosas de aquel tiempo conservan en mí su perfume de nostalgia y de su suave melancolía. Callejones oscuros, calles claras, torres y casas, campanadas de reloj, caras humanas, habitaciones llenas de confort y bienestar, habitaciones colmadas de misterio
y un miedo horrible a los fantasmas. Un olor a cálida intimidad, a criadas y conejos, a fruta seca y a remedios caseros. Dos mundos opuestos se confundían allí, de dos polos surgían el día y la noche. Uno de esos mundos se reducía a la casa paterna, más claramente, y en realidad a mis padres. En su mayor parte este mundo se llamaba padre y madre, amor y severidad, ejemplo y escuela. A este mundo pertenecían la claridad y la limpieza. Ahí habitaban las buenas costumbres, las palabras amables y suaves, los vestidos limpios, las manos lavadas. Ahí se cantaba el coral matutino y celebrábamos la Navidad. Y en este mundo estaban trazadas las líneas rectas, los caminos conducentes a un buen futuro, la culpa y el perdón, el deber, la confesión y los buenos hábitos, y el amor y el respeto a la Biblia. En este mundo había que mantenerse dentro de la vida bella y ordenada, clara y limpia. El otro mundo empezaba en nuestra propia casa, pero era totalmente diferente, olía diferente, hablaba de otra forma, exigía y prometía otras cosas. En este segundo mundo existían historias de aparecidos, criadas y aprendices, rumores escandalosos. Había un estridente ruido de cosas terribles y enigmáticas como la cárcel y el matadero, voces de mujeres chillonas y de borrachos, vacas que estaban pariendo y caballos que se desplomaban. Se contaban leyendas de asesinatos, robos y suicidios. Todo esto, hermoso y horrible, salvaje y cruel, nos rodeaba en el próximo callejón, en la siguiente casa. Los policías y los ladrones merodeaban, los borrachos golpeaban a las mujeres, y las viejas podían embrujar y poner enfermos. Cuando anochecía, las jóvenes salían abigarradas de las fábricas. Los ladrones se escondían en los parajes cercanos y los perdularios caían en manos de los guardias. Por todos lados pululaba este mundo impetuoso y violento. Por todos lados, menos en nuestras habitaciones donde estaban mi madre y mi padre. Y así estaba bien que fuera, pues era hermoso que entre nosotros hubiera paz y tranquilidad, conciencias limpias y sentido del deber, amor y perdón. Pero también era maravilloso que existiera todo lo demás, lo horrible y lo ruidoso, lo cruel y brutal, pues de todo esto se podía huir, refugiándose en el regazo de la madre. Y lo más asombroso es que estos dos mundos estuvieran tan cerca uno del otro. Como ejemplo puedo citar a nuestra criada Lina, pues en las noches cuando rezaba y cantaba con su voz clara en el cuarto de estar, junto con toda la familia, con sus manos limpias y su delantal planchado y almidonado, pertenecía por completo al mundo de mis padres, a nosotros, a todo lo que era limpio y decoroso, claro y recto. Pero después, cuando estaba en la leñera o la cocina, cuando me relataba historias de hombres sin cabeza o cuando peleaba con las vecinas en la carnicería, era otra completamente distinta. Pertenecía al otro mundo que estaba rodeado de misterio. Así acontecía con todo, y más que nada, conmigo mismo. Si yo pertenecía, desde siempre, al mundo recto y lleno de luz, pero a donde quiera que mirase o escuchase, allí estaba el otro mundo, y también, claro, yo vivía en ese otro mundo, aunque a veces me resultaba extravagante y siniestro, y allí frecuentemente me asaltaban el miedo y los remordimientos. A veces yo prefería vivir en el mundo prohibido, y otras tantas, al regresar a la claridad y a lo limpio, se parecía a un regreso a algo menos hermoso, más tedioso y vacío. Yo sabía que mi objetivo en la vida era llegar a ser como mis padres, limpios y superiores, pero el camino era largo y cansado. Ir a la escuela, estudiar, para aprender, pasar pruebas y exámenes, y el camino iba siempre al borde del otro mundo más oscuro. A veces, al atravesarlo, no era difícil caerse y hundirse en él. Se contaban historias de hijos perdidos a quienes esto les había acontecido, historias que yo leía con verdadera pasión. Retornar al hogar paterno redimía de toda culpa y era grandioso y excelso. Yo sabía que esto era lo más bueno y deseable, pero la otra parte, la que se desenvolvía entre los perversos, los sucios y los malos, era más atrayente, y si lo hubiera podido confesar, casi sentía pena porque el hijo pródigo regresase al sendero del bien. Pero esto no se podía pensar y menos decir. Existía muy adentro de la conciencia. Cuando pensaba en el demonio me lo podía imaginar en la calle, disfrazado o natural, en las tiendas o en una taberna, pero jamás en nuestra casa. Mis hermanas, naturalmente, pertenecían también a aquel mundo luminoso y bello. A mí me parecía que estaban más cerca de nuestros padres, eran más buenas y con menos defectos que yo. También tenían errores, pero yo suponía que no eran cosas profundas y no sentían lo que yo al aproximarme y sentirme más atraído hacia el mundo tortuoso y prohibido, agobiante y doloroso. Las hermanas debían ser respetadas y cuidadas, igual que los padres, y cuando algunas veces peleaba con ellas, me sentía malo y perverso, y con un remordimiento de conciencia hasta que no les pedía perdón. Porque al ofender a las hermanas se ofendía a los padres, a las buenas costumbres, a la bondad y a la dulzura.
Había misterios que yo compartía mejor con los golfos de la calle que con mis hermanas. En tiempos buenos, cuando mi conciencia estaba tranquila, era delicioso jugar con ellas, ser bueno y cortés y verme a mí mismo con un aura de bondad. Así debían sentirse los propios ángeles, rodeados de canciones suaves y dulces, aromas deliciosos como la felicidad y la Navidad. Qué pocos eran aquellos momentos y aquellos días. Cuando jugaba con ellas, a juegos inofensivos y buenos, yo era violento y apasionado, y acabábamos casi siempre en pelea y desastre. Cuando me dejaba de dominar por la ira, era yo un ser perverso que hacía y decía cosas con una maldad terrible, y esto lo sentía profunda y ardientemente. Después venían las horas penosas del arrepentimiento y la contrición, el momento amargo de pedir perdón hasta que un rayo de luz surgía y aparecía de nuevo la tranquilidad y la paz, paz que duraba horas o momentos. Yo asistía al colegio de letras, igual que el hijo del alcalde y el del guardabosque, que eran compañeros míos de clase. A veces venían a casa a jugar conmigo, eran chicos terribles, pero pertenecían al mundo bueno y permitido. Aunque sentíamos desprecio por los chicos que iban al colegio popular, yo mantenía amistad profunda con algunos de ellos. Precisamente con uno de ellos voy a comenzar mi relato. Una tarde, que nos dieron libre, tenía yo alrededor de los 10 años. Jugaba con dos chicos de la vecindad, cuando se nos unió un muchacho mayor, más fuerte y grande que nosotros, pues tenía 13 años y era grandullón y brutal. Era hijo de un sastre de la localidad, bebedor empedernido y toda su familia gozaba de mala fama. Yo le tenía miedo a Franz Kromer, pues lo conocía bien y no me pareció que se uniera a nuestros juegos. Tenía modales de hombre grande y siempre imitaba los andares y la forma de hablar de los obreros de las fábricas. Por mandato de él, descendimos a las orillas del río, cerquita del puente, y nos escondimos de la vista del mundo bajo uno de los arcos del puente. La orilla estrecha entre la pared del arco y el agua que fluía del río guardaba escombros, trastos rotos, alambres enredados y oxidados y otras muchas basuras. De vez en cuando se encontraban algunas cosas que nos podían servir, y bajo la dirección de Franz Kromer nos pusimos a hurgar el terreno para traerle lo que encontráramos. Este se guardaba lo que quería y lo demás lo volvía a tirar al agua. Tenía inclinación por los objetos de zinc o de plomo. Yo me sentía muy mal en su compañía. No porque supiera que si mi padre se enteraba de esto me iba a reñir, pues tenía prohibida su compañía, sino por miedo a Franz mismo. Sin embargo, me sentía contento de que me dejara jugar con él y me tratara igual que a los otros chicos. Él siempre daba las órdenes y nosotros lo obedecíamos como si fuera una vieja costumbre, aunque en realidad era la primera vez que yo trataba con él. Después de un rato nos sentamos en el suelo. Franz escupía por entre los dientes y siempre daba en el blanco que quería, haciéndose el muy hombre. Empezaron una conversación y los chicos fanfarroneaban de sus travesuras en la escuela. Yo me mantenía en silencio, pero me daba miedo llamar la atención de Franz y despertar su ira precisamente con mi silencio. Desde el principio mis dos compañeros se unieron a Kromer y se habían apartado de mí. Yo era un advenedizo entre ellos y sentía que mis ropas y mis modales los estaban provocando. Me parecía imposible que Franz me aceptara a mí, niño bien nacido y alumno de la mejor escuela. Los otros dos chicos, yo me percataba de ello, blasfemarían de mí en el momento oportuno y me dejarían plantado. Al fin, venciendo el miedo que sentía, empecé también a contar. Inventé una leyenda de ladrones y por supuesto yo era el héroe principal. Les platiqué que de una huerta cercana me había robado una noche con ayuda de un compañero un buen saco de manzanas, pero no de las corrientes, sino de las más finas, o sea, de las más caras. Queriendo huir de los peligros del momento, me refugié en esa historia que inventé ya que para mí narrar e inventar me resultaba bastante fácil. Urdí más y más mentiras con tal de no terminar pronto y tal vez enredarme en cosas más malas. Uno de nosotros, seguí inventando, se quedó acechando mientras que el otro, subido en el árbol, tiraba las manzanas. Como el costal pesaba tanto, al fin, tuvimos que vaciar la mitad, pero en menos de media hora regresamos a recoger las que habíamos dejado. Al final de mi relato esperé algún aplauso, pues había entrado en calor dejándome llevar por mi fantasía. Los dos chicos se quedaron callados, y Franz Kromer, mirándome a los ojos, me preguntó en tono de reto: ¿eso es verdad? Sí, respondí. ¿De verdad? Sí, de verdad, contesté imperturbable, mientras que el miedo se apoderaba de mí. ¿Me lo juras? Tuve un miedo indecible, pero rápidamente contesté que sí. Entonces repite: lo juro por Dios y por mi salvación eterna. Yo repetí: por Dios y por mi salvación eterna. Está bien, contestó, y se alejó de mí. Yo estaba seguro que con eso ya no me molestaría, y me dio gusto cuando se levantó y nos dijo que nos fuéramos. Cuando llegamos al puente, yo dije timorato que tenía que volver a casa.
No corre tanta prisa, dijo riéndose Franz. No corras tanto, que llevamos el mismo camino. Franz caminaba lentamente, y yo no me decidí a escaparme, porque de veras íbamos por el camino a mi casa. Cuando llegamos, vi la puerta con su grueso aldabón dorado, la luz del sol iluminando las ventanas del cuarto de mi madre. El regreso a mi casa. Dichoso regreso a casa, a la paz y al bienestar. Rápidamente abrí el portón dispuesto a cerrarla detrás de mí, pero Cromer entró junto conmigo. En el zaguán, donde apenas entraba un poco de luz, se me acercó y cogiéndome de un brazo me dijo: «Oye, no corras tanto». Yo lo vi espantado. Su mano se aferraba a mi brazo brutalmente. Me pregunté si querría pegarme. Si yo gritara fuerte, pensé, ¿vendría alguien rápidamente a salvarme? Pero no lo pude hacer. No me decidí a gritar. «¿Qué te pasa?», le pregunté. «¿Qué cosa quieres?». «Nada en especial. Quiero preguntarte algo sin que los otros se enteren». «Está bien, pregunta lo que quieras pronto, porque ya me tengo que subir». «Dime quién es el dueño del huerto que está junto al molino. Tú lo sabes, ¿verdad?», me dijo Franz muy quedo. «Creo que es el molinero, pero no lo sé de cierto». Franz me tenía abrazado fuertemente, y sus ojos me miraban con un brillo siniestro y maligno. Su cara irradiaba crueldad y poder. «Oye, chiquillo, yo sí sé de quién es el huerto. Yo ya sabía lo del robo de las manzanas, y sé que el dueño ha prometido 2 marcos a quien le diga quién fue el autor del robo». «Virgen Santa», le dije, «pero tú no se lo dirás, ¿verdad?». Yo sabía que era inútil apelar a su honor. Franz pertenecía al otro mundo. Para él la traición era cosa común. Yo estaba consciente de ello. En esto la gente del otro mundo era diferente a nosotros. «Te equivocas si piensas que no se lo voy a decir», se carcajeó Cromer. «¿Piensas que yo tengo fábrica de dinero? Yo no tengo un padre que me pueda dar lo que yo quiero. Si puedo ganarme 2 marcos que me dará el molinero, no voy a desaprovechar la ocasión. Quizás me dé algo más». De pronto me soltó. Mi zaguán ya no tenía ese olor a paz y seguridad. El mundo se derrumbó a mis pies. Él me acusaría. Yo era un delincuente, un ladrón. Llegaría a oídos de mi padre y tal vez viniera la policía por mí, hasta mi propia casa. Me acusaban todos los horrores. Todo lo malo y peligroso se me venía encima. Yo en realidad no había robado las manzanas, pero eso no tenía importancia, pues yo le había jurado que sí. Dios mío, santo Dios. Yo tenía ganas de llorar. En ese instante se me ocurrió que podría pagarle con algo. Busqué en mis bolsillos, pero no tenía ni una manzana, ni una navaja, nada tenía yo. Me acordé del reloj que me había regalado mi abuela, aquel viejo reloj de plata que no funcionaba, pero que yo llevaba puesto. Me lo quité rápidamente. «Cromer», supliqué, «por favor no me denuncies, eso no está bien. Ten, te regalo mi reloj, no tengo nada más. Quédatelo, es de plata, está descompuesto, pero se puede componer». Cromer se rió, me quitó el reloj con su enorme mano. Esa mano que amenazaba mi vida y mi tranquilidad. «Es de plata», dije con timidez. «No me importa nada, ni tu plata ni tu reloj», dijo con profundo desprecio. «Arréglalo tú». «Espera, Franz», grité muerto de miedo. «No te vayas, toma el reloj, es de plata y no tengo otra cosa». Me miró con frío desdén. «Bueno, chiquito, ya sabes a dónde voy a ir. Quizás se lo diga a la policía. Conozco muy bien al sargento». Abrió la puerta para salir. Yo lo jalé de la manga. Eso no podía ser. Quisiera haber muerto antes de soportar todo lo que iba a pasar si él se iba. «Franz», le grité con gran agitación, «no hagas tonterías. Estás bromeando, ¿no?» «Sí, una broma que te va a costar muy cara». «Dime qué quieres que haga. Haré lo que tú me digas». Me miró con su mirada de hielo y se echó a reír. «No seas niño», dijo con falsa cortesía. «Tú estás enterado de lo que se trata. Si puedo ganarme esos 2 marcos, no los voy a dejar perder. Ya te dije que no soy rico ni tengo un padre que me dé dinero. Tú tienes hasta reloj de plata. Dame esos 2 marcos y todo marchará de maravilla». Comprendí su lógica. Pero 2 marcos para mí era igual que si me pidiera 10 o 100. Yo no tenía nada de dinero, tenía una alcancía que mi madre guardaba en su habitación, en la que había algunas monedas de las que me regalaban los tíos y parientes cuando venían a visitarnos. Fuera de esto no tenía nada. En ese tiempo no me daban aún dinero para mis gastos. «No tengo dinero», dije bajando la cabeza. «Te daré todo lo que tengo. Un libro, unos soldados, mi brújula». Cromer me miró agresivamente y escupió por un colmillo. «No digas necedades, imbécil», y me gritó con tono autoritario. «¿Una brújula, idiota? No hagas que me enoje y dame el dinero». «¿De dónde quieres que lo saques si no me dan dinero? No tengo la culpa». «Mañana me traerás los 2 marcos. Te espero en el mercado cuando salgas de la escuela. Si no me los traes, atente a las consecuencias». «Por Dios, Cromer, ¿de dónde quieres que los saque?» «No los tengo». «En tu casa hay bastante dinero.
Tú ve cómo le haces, porque mañana te espero después del colegio. Te juro que si no me los traes... Me volvió a mirar amenazador y se desapareció de mi vista como una sombra. No podía entrar a la casa, mi vida había terminado. Tuve la idea de escaparme, de tirarme al río, pero todos mis pensamientos eran confusos. Me senté en el último escalón y me ensimismé en mi desgracia. Lina, al bajar a coger leña, me encontró llorando. Le supliqué que no dijera nada y me subí. En la percha, junto a una gran puerta de cristal, colgaban la sombrilla de mi madre y el sombrero de mi padre. La paz y la tranquilidad del hogar estaban representados para mí con esos objetos. Mi corazón los saludó con agradecimiento. Pero todo aquello ya no era mío. Era el mundo de mis padres, el bueno y el limpio, y yo estaba hundido en la vertiente de lo desconocido. Había caído en las garras de la mentira y del pecado. Me amenazaba el enemigo, los peligros y la vergüenza. El gran cuadro que estaba sobre la chimenea, el suelo de rojo ladrillo, el sombrero y la sombrilla, y las voces de mis hermanas mayores, todo esto me era más querido y valioso que nunca. Pero ya no era el refugio y la seguridad, sino un reproche. Todo esto lo había perdido. El barro que llevaba en las botas no se limpian en el tapete de la entrada, y de las sombras que me amenazaban y perseguían, mi hogar nada sabía. Los temores secretos que había tenido me parecían de risa comparados con lo que hoy traía en mi espíritu. El destino se ensañaba contra mí, y los brazos de mi madre ya no podrían protegerme y nada debía hacer. Importaba poco que mi delito fuera robo o mentira. ¿No había yo jurado por Dios y mi salvación? Mi pecado no era lo uno ni lo otro. Yo iba de la mano del diablo. ¿Por qué había salido con ellos? ¿Por qué obedecí mejor a Cromer que a mi padre? ¿Por qué me ufané de haber inventado la historia del robo como si esto fuera una hazaña? Ahora estaba atrapado en las garras de Satanás. En esos instantes no sentía yo miedo por el día siguiente, sino que estaba cierto y seguro de que mi vida había tomado un derrotero entre tinieblas. Sentía con toda claridad que a mi delito seguían otros, que mis besos y saludos a mis hermanas eran mentiras porque escondían un secreto. La confianza volvió hacia mí por unos instantes, al contemplar el sombrero de mi padre. Podría decirle todo, y recibir un regaño y su castigo. Podría decirle la verdad, y esto sería la salvación. Sería como otras veces, una reprimenda, un castigo y después el perdón del arrepentimiento. Qué apacible me parecía todo esto, pero yo sabía que no lo haría. Sabía que mi secreto y mi culpa la llevaría yo solo. Ahora me encontraba ante dos caminos, y tal vez mi vida ya pertenecía al mundo de los malos, compartir secreto con los perversos y depender de ellos. Había querido hacerme el héroe, muy hombre, y ahora tendría que pagar las consecuencias. Me dio gusto que mi padre observara mis zapatos mojados y llenos de lodo. Esto haría que distrajera su atención y no pudiera advertir lo peor. Sentí en mí un sentimiento lleno de maldad. Me sentía yo superior a mi padre. Me embargó un profundo desprecio hacia él por su ignorancia. Su regaño por las botas mojadas me parecía irrisorio. Si supieras mi secreto, pensaba como un delincuente al que interrogan por un pequeño robo, siendo que en su conciencia llevaba asesinatos. Era un sentimiento feo y confuso, pero tan fuerte que me atacaba con fuerza, que mataba con fuerza a mi secreto y a mi delito. Tal vez me imaginaba yo, Cromer ya me había denunciado a la policía. La tormenta se desataría, y aquí me estaban regañando como a un niño. De todo lo que llevo relatado hasta aquí, este suceso constituyó lo más importante. Fue el primer rompimiento a los pilares que constituían la divinidad con que yo veía a mi padre. Fue el primer resquebrajamiento a la confianza que yo sentía en mi padre, y que todo hombre tiene que romper para sentirse él mismo. Estos acontecimientos forman, aunque nadie los ve, la línea esencial de nuestro destino. El desgarrón se cura y cicatriza, y también se olvida, pero en lo íntimo del ser continúa sangrando. Me asusté del nuevo sentimiento que experimentaba. Quisiera haberme arrojado a los pies de mis padres para besárselos y pedirles perdón. Pero no es posible pedir perdón por algo esencial. Esto lo sabe y lo siente un niño igual que un sabio. Tenía que pensar mucho este asunto y trazar nuevos senderos para el día siguiente, pero no podía hacerlo. Quería acostumbrarme al ambiente que se había transformado y que reinaba en nuestro cuarto de estar. La mesa, el espejo, la Biblia, los libros y los cuadros me decían adiós. Un frío aterrador se apoderó de mí al verme obligado a contemplar cómo mi vida buena y ejemplar se transformaba en algo pasado y se desligaba de mí. Me sentí atado a estas raíces del mundo extraño y tenebroso. Descubrí lo amargo de la muerte, y este sabor amargo es también nacimiento, porque es miedo ante una aterradora renovación. Al fin llegó la hora de acostarme. Tuve que aguantar los rezos y cánticos de la noche. Cantaron una de mis canciones predilectas. Y digo cantaron porque yo no pude cantar, pues cada nota era hiel y veneno para mí. Tampoco pude rezar con ellos, y cuando mi padre dio gracias y terminó con las palabras,
tu espíritu esté con nosotros, me aparté de la comunidad. La gracia de Dios estaba con todos menos conmigo. Me fui a mi cuarto profundamente cansado. Después de un rato en la cama, cuando el calorcillo y la seguridad me cobijaban con cariño, volvió otra vez la angustia a mi pobre corazón. Me daba miedo todo lo que había pasado. Mi madre me acababa de echar su bendición. Aún sentía yo sus pasos cerca de mí en la habitación siguiente. Ahora mismo volverá. Me dará un beso y me preguntará con dulzura y comprensión. Yo le diré toda la verdad y me echaré a llorar en su regazo, y esto será mi salvación, ya que todo volverá a la normalidad. Me quedé un rato tenso, convencido de que así tendría que pasar. Después volvieron mis penas y mis angustias, y me enfrenté a mi enemigo, a quien veía claramente guiñándome un ojo. Su boca reía estrepitosamente mientras yo lo veía, seguro de que no podría escaparse. Él se agrandaba y se hacía cada vez más feo. Sus ojos malvados lanzaban destellos diabólicos. Estuvo junto a mí hasta que el cansancio me venció. Después tuve un sueño, no con los acontecimientos de aquel día, sino que soñé que mis hermanas y mis padres íbamos en una barquilla y nos rodeaba la luz y la paz en un día de vacaciones. El sabor de la felicidad embargaba mi alma cuando desperté. Todavía veía yo brillar los trajes salviantes de mis hermanas bajo el sol. De aquel paraíso pasé a la realidad, y de nuevo me encontré con el enemigo de aquellos ojos malvados. Cuando mi madre entró apresuradamente diciendo que se hacía tarde, me preguntó por qué todavía estaba yo acostado y que tenía muy mala cara. No le pude contestar y me vomité. Hubiera parecido que con aquello ganaba algo. A veces me gustaba estar enfermo disfrutando la cama la mañana entera, viendo cómo el sol jugueteaba en mi habitación, ver cómo mi madre arreglaba el cuarto y oír cómo Lina discutía con el carnicero en el pasillo. Una mañana sin ir al colegio era algo de ensueño. Sin embargo, hoy no me parecía tan hermoso todo esto, y todo me sonaba a mentira. Ojalá y estuviera yo muerto. Pero esto no era de muerte, solamente me sentía mal como otras veces, y esto no arreglaba nada mi problema. Hoy me libraba del colegio, pero no de Cromer, que sin duda me esperaría en el mercado. Ese día el amor de mi madre no me llegaba a consolar. Me sentía yo molesto y malhumorado. Fingí estar dormido para poder pensar. A las 10 me levanté y dije que ya me sentía mejor. Me respondieron que me volviera a meter a la cama o de lo contrario en la tarde tendría que ir a la escuela. Les dije que sí iría al colegio. Yo ya me tenía trazado un plan. Sin el dinero que Cromer me exigía, no podría presentarme ante él. Tendría que sacarme la alcancía ya que de todos modos guardaba mi dinero. Lo que ésta tenía no era suficiente. Yo ya lo sabía, pero algo es algo, y yo sospechaba que esto era mejor que nada. Tal vez Cromer con esto se calmaría. Me sentí muy mal al entrar, sin zapatos, al cuarto de mi madre para sacar la alcancía, pero no me sentía tan mal como ayer. Casi me ahogaba del susto y no me fue mejor al descubrir que la alcancía estaba bien cerrada, pero era fácil abrirla. Solo tendría que romper la rejilla y sacarle el dinero. Esto me atormentaba, pues esto era realmente robar, aunque fuera mi propio dinero. Me percaté de que esto me acercaba más a Cromer y al mundo de los malos. Hasta ahora solo había escamoteado dulces y frutas. Poco a poco me hundía más, pero no quise desistir de ello. Al demonio todo. Ahora ya no me podía echar para atrás. Me puse a contar el dinero. La alcancía hacía gran ruidero, pero en mi mano era una miseria de 65 centavos. Dejé la alcancía escondida debajo de la escalera y con mi dinero salí de la casa, con una sensación nueva para mí. Alguien me estaba llamando desde arriba, pero no hice caso y me eché a correr. Aún no era la hora convenida y para hacer tiempo fui dando rodeos por las callecillas de la ciudad bajo unas nubes que nunca había visto, entre edificios que me miraban y entre la gente que sospechaba de mí. Hubiera yo querido encontrarme dinero para completarle a Cromer, hubiera querido rezar para que aconteciera un milagro, pero yo ya no tenía derecho a rezar. Además, esto no arreglaba la alcancía rota. Cromer vio que yo ya venía, pero se fue acercando lentamente, haciéndose el que no me había visto. Cuando estuvo frente a mí, me hizo una seña para que lo siguiera. Bajó por la calle Strogasse. Cruzó y se detuvo frente a un edificio en construcción, ya en las afueras de la ciudad. A esas horas ya nadie estaba trabajando en la obra. Los muros se levantaban desnudos sin ventanas ni puertas. Franz miró a su alrededor y se metió en el edificio a medias. Yo le seguí, tendió la mano y me preguntó: ¿traes el dinero? Dejé caer todo mi dinero en su mano. Al contarlo me dijo: son 65 centavos. Me miró fríamente. Sí, contesté con timidez. Ya sé que no es suficiente, pero es todo lo que tengo, no tengo más. Te creía más vivo, me contestó casi con bondad. Entre hombres tiene que haber honor. No quiero nada de ti que no sea justo. Toma tu dinero. Quien tú sabes pagará sin regatear. De veras no tengo más, son todos mis ahorros. Eso a mí no me importa.
Pero veamos, no trato de hacerte daño. Me debes aún un marco con 35 centavos. ¿Cuándo me los vas a pagar? Te juro que te los pagaré. No te puedo decir cuándo, pero quizás mañana o pasado tengas tu dinero. Debes comprender que no puedo decírselo a mi padre. Ya te dije que a mí eso no me importa. Te dije que no quiero hacerte daño. Estoy seguro que ese dinero estaría en mis manos antes del mediodía. Tú sabes que soy pobre y la comida es mucho mejor que la mía. Tú tienes mejor ropa que la mía, pero no diré nada. Podré esperar un poco. Pasado mañana te llamaré en la tarde. ¿Conoces mi silbido? Me chifló una señal que yo ya había oído otras veces. Sí, dije, ya la conozco. Se alejó haciendo como si no me conociera. Esto había sido un negocio y nada más. Todavía hoy me espantaría el silbido de Cromer si lo volviera a oír. Desde ese día lo tuve que seguir oyendo muchas veces. Tenía la impresión de oírlo persistentemente. Desde ese día ya no hubo juego, pensamiento o trabajo donde no llegara ese silbido que me tenía esclavizado. En las tardes de otoño a veces bajaba yo al jardín de la casa para jugar a ser niño más chico, niño bueno y sin pecados. De pronto, desde cualquier parte, oía yo el silbido de Cromer, siempre esperando, pero siempre inoportuno y convulsivo. Entonces tenía que salir para seguir a mi verdugo a sitios tenebrosos y oscuros, disculparme y oír su voz amenazadora exigiéndome dinero. Esto no fue mucho tiempo, serían unas semanas, pero sin embargo a mí me parecieron años, la misma eternidad. Raras veces podía yo conseguir dinero. Cuando Lina olvidaba en la cocina la bolsa con el dinero de la compra, le escamoteaba yo un marco. Cromer siempre se enojaba conmigo y me hundía con su amargo desprecio, pensando que yo trataba de engañarlo y de estafarlo, que era yo un desgraciado, pues estaba tratando de robarle lo suyo. Nunca me he sentido tan desdichado ni sentido mayor desesperanza. Había llenado la alcancía con fichas de jugar y la había puesto otra vez en su sitio. Nadie preguntó por ella, pero yo sabía que cualquier día esto se me podría venir encima, casi tanto como el silbido de Cromer. Temía yo a mi madre cuando se acercaba a mí cariñosamente. ¿Me preguntaría por la alcancía? Muchas veces me tuve que presentar a mi verdugo sin dinero. Este empezó a torturarme y a utilizarme de otro modo. Hacía que yo trabajara para él. Me forzaba a hacer en su lugar los recados que le encargaba su padre, o me ponía a saltar 10 minutos con una pata coja o a ponerle a un transeúnte un monigote en el trasero. Estos suplicios se prolongaban en las noches y se me volvían pesadillas. A veces despertaba yo empapado en sudor. Después caí enfermo. En el día vomitaba a menudo y tenía un frío atroz. Sin embargo, por las noches me daba calentura y sudaba copiosamente. Mi madre se dio cuenta de que algo andaba mal en mí y se mostraba más cariñosa conmigo, y eso era un martirio, ya que yo no podía ser franco con ella. Un día, mi madre me trajo un trocito de chocolate a mi cama. Aquello me recordaba mejores tiempos, cuando recibía estos dulces sorpresas porque me había portado bien. Me dolía tanto el recuerdo que únicamente pude mover la cabeza. Ella me acarició el pelo y me preguntó qué me pasaba. Solo le pude responder: nada, nada, por favor no me des nada. Me dejó el chocolate en el buró y se salió de mi habitación. Al otro día, cuando me preguntó sobre lo sucedido, me hice el que no me acordaba de nada. Otro día, trajo al médico, que me hizo un reconocimiento y me recetó baños fríos por la mañana. En aquel tiempo mi estado físico era una especie de desquiciamiento. En medio de la paz que reinaba en mi hogar, yo vivía atormentado y torturado como un fantasma. No podía participar en la vida de los demás y pocas veces me podía olvidar de mí mismo. Mi padre, cuando algunas veces me interrogaba irritado, yo me mostraba hermético y frío. Caín. Mi salvación se me presentó de una manera totalmente inesperada y vino acompañada al mismo tiempo de algo nuevo que ha seguido actuando en mi vida. En el colegio habían inscrito a un nuevo alumno hacía pocos días. Era el hijo de una viuda rica que se había cambiado a nuestra ciudad y llevaba un listón negro en la manga. Iba a un grado más adelante que yo, pues era unos años más grande, pero a mí, como a casi todos, me llamó poderosamente la atención. Este alumno tan sorprendente se veía mucho mayor de lo que realmente era. Entre nosotros se movía como un hombre maduro, como un señor. No participaba en las peleas ni en los juegos. Nos gustaba su tono decidido y seguro frente a los profesores. Se llamaba Max Demian. No sé por qué motivos, un día instalaron una nueva clase en nuestra aula. Nosotros, los más pequeños, teníamos historia sagrada, y los mayores tenían que hacer una redacción. Mientras nos explicaban la historia de Caín, yo observaba fascinado la cara de Demian, pues me atraía su seguridad e inteligencia cuando realizaba su trabajo con atención y carácter. Parecía un investigador dedicado a su trabajo, en vez de un alumno haciendo sus tareas. No me parecía simpático, al contrario, sentía en el fondo algo contra él. Me resultaba demasiado seguro de sí mismo, superior y decidido. En sus ojos veía yo la expresión de los adultos, expresión que no gusta a los niños, con destellos de ironía y de tristeza.
Me sentía atraído por él inconscientemente, me gustara o no. Sin embargo, cuando él me miraba a mí, yo apartaba los ojos atemorizado. Si yo recuerdo el aspecto de Demian en aquel entonces, diría yo que era completamente diferente a todos los demás, ya que tenía una recia personalidad muy definida. Tal vez por eso mismo me llamaba la atención, aunque él hacía todo lo posible por pasar inadvertido, y se comportaba como un príncipe disfrazado que se encuentra entre gente de campo y quiere parecer uno de ellos. Cuando terminaron las clases me siguió, me alcanzó y me saludó, cuando todos los demás se dispersaron por el patio. Este saludo resultaba demasiado cortés, aunque imitara nuestro tono de colegiales. ¿Nos vamos juntos?, me preguntó en tono amable. Me sentí satisfecho y contesté que sí. Entonces le expliqué por dónde vivía. Ah, ¿allí?, dijo muy sonriente. Conozco tu casa. Sobre la puerta hay una cosa muy curiosa que me interesó desde que la vi. Me sorprendió que conociera mi casa mejor que yo, y al principio no supe a lo que se refería. Debía ser el escudo que estaba sobre el portón. Había sido pintado varias veces, ya que con el paso del tiempo se había desgastado. Creo que no tenía nada que ver con nuestra familia. No sé lo que es, dije con timidez. Creo que es un pájaro o algo parecido, ha de ser muy antiguo. Creo que mi casa antiguamente era un convento. Puede que sí, contestó él. Míralo bien, esas cosas a veces son muy interesantes. Más bien parece un gavilán. Seguimos adelante, yo muy turbado. Demian se rió de pronto, como si algo muy gracioso se le hubiera ocurrido. Hoy he asistido a tu clase, dijo animadamente, sobre la historia de Caín, el que llevaba un estigma en la frente. ¿No? ¿Te gustó? Definitivamente no, ya que pocas veces me gustaba algo que tenía que estudiar. Sin embargo, no me atreví a decirlo, ya que era como si estuviera hablando con una persona adulta. Contesté que la historia me gustaba. Demian me dio unas palmaditas en el hombro. No necesitas decir mentiras, amigo, pero esa historia es realmente muy rara, mucho más que las que tratan en la clase. El profesor no ha explicado mucho, solo lo rutinario, sobre Dios y el pecado. Yo pienso. Sonriendo me preguntó, oye, ¿pero esto te agrada? Yo pienso, continuó, que la historia de Caín se puede interpretar de otra manera muy distinta. Casi todas las cosas que nos enseñan son verdaderas, pero se pueden mirar desde otro punto de vista, y entonces las podremos entender mucho mejor. Por ejemplo, no se puede quedar satisfecho con la explicación que nos dieron de Caín y la señal que lleva en la frente. ¿No lo crees así? Que uno mate a su hermano en un pleito, puede ser. Que luego se arrepienta, también puede ser. Pero que precisamente por esa cobardía le premien con una distinción que lo proteja y que inspire temor a los demás, eso sí no me parece. Sí, eso es verdad, dije conmovido. Este asunto empezaba a intrigarme. Pero ¿cómo vas a interpretar entonces la historia? Me dio una palmada en el hombro. Muy sencillo. La deshonra fue lo que existió. En un principio, y en este se basó la historia, hubo un hombre con algo en la cara que les daba miedo a los demás. No se atrevían a tocarlo. Él y sus hijos estaban a impresionar. Tal vez, o más bien seguramente, no se trataba de una señal en la frente, de algo como un sello. La vida no puede ser así. La vida no suele ser tan burda. Tal vez fuera algo apenas perceptible e inquietante. Algo más audaz en su mirada, ya que tenía poder. Aquel hombre solo inspiraba temor. Debió haber llevado una seña. Esto podía explicar como uno quisiera, y siempre se prefiere lo más fácil y que da la razón. Les tenían miedo a los hijos de Caín, que llevaba aquella seña. Esta no se podía interpretar como lo que era, como una distinción, sino lo contrario. La gente decía que aquellos tipos eran perversos, y a decir verdad, lo eran. Los hombres de carácter y valor siempre han parecido inquietantes para las demás personas. Que una raza de hombres siniestros y perversos anduviera suelta resultaba muy incómodo, y por eso les pusieron un apodo y les inventaron un cuento, para vengarse de ellos y así poder justificar todo el miedo que sentían por ellos. ¿Entiendes? Sí, entiendo que Caín no fue tan malo, pero entonces, ¿toda la historia de la Biblia es una mentira? Sí y no. Esas antiguas historias son siempre verdaderas, pero no siempre han sido transmitidas como debiera ser. Yo pienso que Caín fue un gran hombre, y le inventaron toda esta leyenda precisamente porque le tenían miedo. Todo eso empezó con una simple murmuración. Solo era verdad lo referente al estigma que Caín y sus hijos llevaban, cosa que les hacía diferente a los demás. Todo esto lo escuchaba yo estupefacto. ¿Tú crees que el asesinato de Abel tampoco fue verdad?, me atreví a preguntar asombrado. Claro que sí, seguramente eso fue verdad. El más fuerte mató al más débil, que fuera su hermano. Eso sí ya está dudoso, pero eso no tiene importancia. Al fin de cuentas, todos los hombres somos hermanos. Así las cosas, el fuerte mató al débil. Tal vez fue un acto heroico, tal vez no lo fue. Al fin de cuentas, los débiles sintieron miedo y empezaron a hacer lamentaciones y a responder cuando alguien les preguntaba ¿por qué no lo matan? No se puede. Está marcado por Dios, pues tiene una seña en la frente. En lugar de contestar, no lo matamos porque somos unos cobardes.
Así nació esa mentira. Ya no te quiero entretener más. Adiós, amigo. Dio vuelta por la esquina de Altagás. Yo me quedé solo, asombrado como jamás lo había estado. En cuanto desapareció, todo lo que me había dicho me pareció lo más increíble del mundo. ¿Caín un hombre bueno y Abel un cobarde? ¿La seña que llevaba Caín era una distinción? Esto era una blasfemia absurda, pero ¿Dios dónde estaba? ¿No había aceptado el sacrificio de Abel? ¿No lo quería, tal vez? Simples tonterías. Empecé a sospechar que Demian había querido burlarse de mí para ponerme en ridículo. Demian era un muchacho muy listo e inteligente, que además hablaba muy bien. Pero esto no podía ser. De cualquier forma, nunca había pensado tanto sobre una historia, aunque esto fuera o no la Biblia. Tampoco me había olvidado tanto y por tanto tiempo de Franz Cromer. Una tarde completa. Ya en mi casa volví a leer la Biblia, y esta era clara y concisa. Me parecía insensato buscarle otra interpretación especial y secreta. Cualquier fascineroso se podría declarar elegido de Dios. Esto resultaba un disparate. Solo que Demian podía decir las cosas de una manera tan natural y con qué mirada. De cualquier manera, en mí algo andaba muy desordenado. Yo había vivido en un mundo claro y diáfano, había sido una especie de Abel, y ahora me encontraba hundido en el otro mundo. Había rodado tan bajo, y sin embargo no era tan culpable. ¿Qué había pasado? En ese instante me asaltó un recuerdo que casi me deja sin respiración. En aquella tarde malhadada, cuando empezó mi actual desgracia, había sucedido eso mismo con mi padre. Durante un instante fue como si le hubiera quitado la máscara y sentía desprecio profundo hacia él, a su mundo y a su sapiencia. En aquel momento yo me sentía Caín y que llevaba un estigma sobre mi frente, y ese estigma era un privilegio que me hacía superior a mi padre y a los buenos y piadosos, precisamente por mi maldad y perversidad. Todo esto no fue en mí, por aquel entonces un pensamiento claro y diáfano, pero las intuí en una llamarada de emociones y de impulsos singulares que me hacían daño, pero que me llenaban de orgullo. ¿Qué manera tan extraña tenía Demian para hablar de los cobardes y los valientes? ¿De qué manera había interpretado la señal en la frente de Caín? ¿Cómo brillaban sus ojos, sus extraños ojos de hombre? De repente se me ocurrió una idea confusa. ¿No sería Demian una especie de Caín? ¿Por qué la defendía si no se sintiera identificado con él? ¿Por qué tenía ese poder en la mirada? ¿Por qué hablaba con tal desprecio de los otros, de los piadosos y temerosos que eran en verdad los elegidos de Dios? Con estos pensamientos no pude llegar a ninguna conclusión. En el pozo había caído una piedra, y el pozo era mi alma joven. Durante mucho tiempo, la historia de Caín con el homicidio y la señal fue el punto de partida de todos mis intentos de conocimiento, duda y crítica. Pude observar que también mis otros compañeros se preocupaban mucho de Demian. Yo no había comentado con nadie nuestra plática sobre Caín, pero Demian interesaba también a los otros. De todos modos, surgieron muchos rumores sobre el alumno nuevo. Si aún pudiera yo recordarlos a todos, cada uno de ellos arrojaría algo de luz sobre él. Cada uno tendría una interpretación diferente. Solo recuerdo que primeramente se dijo que la madre de Demian era muy rica. También se comentaba que nunca iba a la iglesia y su hijo tampoco asistía a ella. Algunos decían que eran judíos, pero también se comentaba que eran mahometanos y celebraban en secreto sus ritos. También se contaban cosas fabulosas sobre la fuerza física de Max Demian. Era el más fuerte de su clase, y había humillado al que lo había retado a una pelea y le llamó cobarde porque no quería aceptarla. Los testigos de aquella pelea decían que le había cogido por la nuca con una mano, y lo había apretado con tal fuerza que el otro palideció y pidió clemencia, abandonando la lucha. También se dijo que durante varios días no había podido mover los brazos, y una tarde se comentó que había muerto. Esto se creyó durante algunos días, todo en Demian era raro y excitante. Después se dejó de hablar de Demian durante algún tiempo, pero no mucho, pues enseguida surgían nuevas historias entre los chicos, afirmando que Demian tenía relaciones íntimas con varias muchachas y que lo sabía todo. Mi asunto con Franz Cromer, mientras tanto, seguía su trayectoria fatal. No podía sentirme libre, pues aunque a veces me dejaba tranquilo durante muchos días, yo me sentía encadenado a él. En mis sueños siempre estaba junto a mí como una sombra, y lo que no me hacía en la realidad, mi fantasía en sueños me convertía en su esclavo. Terminé por vivir en estos sueños que en la realidad, más en estos sueños que en la realidad. Siempre he soñado mucho y estas sombras me robaban fuerzas y vida. Entre otras cosas, soñaba con insistencia que Cromer me maltrataba, me escupía, se arrodillaba sobre mí, y lo peor de todo era que me inducía a cometer con su tremenda influencia graves delitos y crímenes. El más terrible de estos sueños, del que desperté al borde de la locura, era una tentativa de asesinato contra mi propio padre. Cromer afilaba un cuchillo y me lo ponía en las manos. Nos escondíamos detrás de algunos árboles y estábamos esperando a alguien. Yo no sabía quién, y cuando apareció una sombra y Cromer me indicó, apretándome el brazo, que esa era la persona a la que debía asesinar, vi que era mi padre.
Entonces desperté. En medio de todo esto, pensaba aún algunas veces en la leyenda de Caín y Abel, pero ya muy poco en Demian. Volvió a aparecer, es curioso también, en sueños. Una vez más soñé que era maltratado, pero esta vez en lugar de ser Cromer, era Demian el que se arrodillaba sobre mi cuerpo. Pero, siendo esto nuevo, me impresionó profundamente. Todo lo que había sufrido de Cromer con angustia indecible, lo sufrí a gusto bajo Demian, con un sentimiento de placer y temor. Este sueño lo tuve 2 veces. Después, Cromer volvió a ocupar su lugar. No puedo ya diferenciar con exactitud lo que viví en sueños y en la realidad. Pero mi relación con Cromer siguió su curso, y no terminó cuando, a fuerza de pequeños hurtos, acabé de pagarle la suma convenida. Ahora Franz sabía y conocía esos hurtos. Invariablemente me preguntaba de dónde había yo sacado el dinero, y me tenía más y más en su poder. A veces me amenazaba con contárselo a mi padre, y entonces el temor de que cumpliera su amenaza era más grande y profundo que el dolor de no haberlo hecho yo mismo desde un principio. De todos modos, y no obstante mi hondo desprecio por mí, no acababa de lamentar todo aquello, al menos no siempre, y a veces creía que debía ser así y que sobre mí pesaba un maleficio que era inútil tratar de separarme de él. Es de suponer que mi extraño comportamiento hacía sufrir a mis padres. Yo estaba poseído por un espíritu extraño. Ya no podía estar en nuestra comunidad, a la cual había estado tan unido y a la que solía añorar como un paraíso perdido. Mi madre me trataba más bien como un enfermo que como un malvado. Pero mi verdadera situación se veía claramente reflejada en el comportamiento de mis hermanas, que era cariñoso, pero que me hacía sentir más desdichado, dejando ver que se me consideraba como un poseído, más digno de lástima que de reproches, pero del cual se adueñó el mal al fin. Sabía que rezaban por mí de manera diferente que antes y advertía que todo era inútil. A veces sentía una imperiosa necesidad de alivio, la necesidad imperiosa de una confesión, pero presentía que ni a mi padre ni a mi madre podría decírselos y explicárselos claramente. Sabía que escucharían con cariño mis palabras, que me tratarían con cariño, y tal vez hasta me compadecerían, pero me comprenderían de todo. No me comprenderían del todo, y que todo aquello sería considerado como una especie de extravío, siendo como era, pura fatalidad. Sé que muchos no creerán que un niño de casi 11 años pueda sentir todo esto. No escribo para ellos este relato, lo cuento a los que conocen mejor al ser humano. El adulto que ha aprendido a modificar en ideas a partir de sus sentimientos, echa de menos estos en el niño, y cree que las vivencias tampoco han existido. Por mi parte no he sentido nunca en mi vida nada tan profunda y hondamente como entonces. Un día de lluvia me citó mi verdugo en la plaza del castillo, y lo estaba esperando allí, hurgando con los pies en la hojarasca mojada que caía de los negros castaños chorreantes. Yo no tenía dinero, pero traía 2 pedazos de pastel que había apartado para no presentarme a Cromer con las manos vacías. Ya estaba acostumbrado a esperar así en cualquier esquina, y me resignaba a ello como el hombre se resigna a lo que no puede evitar. Por fin apareció Cromer. Aquel día me entretuvo poco, me dio unos puñetazos en las costillas, se rió, se comió el pastel, me ofreció un cigarrillo húmedo que yo rechacé. Esta vez estaba más amable que de costumbre. Al marcharse me dijo: «Oye, ¿la próxima vez podrías traer contigo a tu hermana, la más grande? ¿Cómo se llama?». No acertaba a comprenderlo, permanecí mudo mirándolo con asombro. «¿Qué te pasa? Tienes que traer a tu hermana. ¿O no entiendes?». «Cromer, eso no puedo hacerlo. Además, ella se negaría a venir». Me figuraba que aquella singular petición no era más que un nuevo subterfugio para atormentarme. Así lo acostumbraba a hacer. Me exigía cosas imposibles, me asustaba, me humillaba, y luego se avenía en un compromiso, teniendo yo que pagar el rescate con nuevas cantidades de dinero u otros objetos, pero esta vez era diferente. Casi no se enfadó ante mis negativas. «Está bien», dijo ligeramente. «Ya tendrás tiempo de pensarlo. Quiero conocer a tu hermana. No faltará alguna ocasión. La traes de paseo y yo me hago el encontradizo. Mañana hablaremos sobre este asunto». Cuando Cromer se fue, comencé a darme alguna cuenta de lo que significaba su deseo. Yo era un niño, pero sabía de oídas que los chicos y las chicas, cuando eran un poco más grandes, podían hacer entre sí ciertas cosas misteriosas, indecentes y prohibidas. De repente vi con claridad lo monstruoso de aquella nueva exigencia de Cromer, y decidí no prestarme jamás a ella. Pero no me atrevía a pensar lo que sucedería y cómo querría vengarse Cromer de mí. Desesperado, crucé la plaza desierta, con las manos metidas en los bolsillos. Nuevos tormentos y nueva esclavitud. Una voz fresca y grave pronunció de pronto mi nombre. Me asusté y eché a correr. Alguien corría detrás de mí y sentí una mano que me sujetó nuevamente. Era Max Demian. Me rendí. «¿Eres tú?», pregunté con inseguridad. «¡Qué susto me diste!». Me miró de una manera que nunca me había parecido tan penetrante, tan adulta y tan sensata como en esos momentos.
Hacía mucho tiempo que no habíamos vuelto a hablar. Lo siento, me dijo con sus modales tan correctos, pero, oye, no debe uno asustarse así. Hay veces que no se puede remediar. Eso parece. Pero mira, si te asustas así delante de alguien que no te ha hecho nada, ese alguien empezará a pensar. Dirá que eres muy asustadizo, y eso solo pasa cuando se tiene miedo. Los cobardes siempre tienen miedo, y yo no creo que tú seas un cobarde, ¿verdad? Sé que tampoco eres un héroe. Hay cosas que te dan miedo, también hay hombres a los que les tienes miedo, y eso no debe ser. No, nunca hay que tenerle miedo a los hombres. A mí, por ejemplo, no me tendrás miedo. O quizás sí. ¡Ay, no! A ti no. ¿Lo ves? Pero hay personas de las que tienes miedo. No lo sé, déjame. ¿Qué cosa quieres de mí? Demian seguía a mi lado, aunque ya había apresurado el paso pensando en huir. Sentía su mirada penetrante sobre mí. Suponte que te quiero bien, continuó. No tienes por qué tenerme miedo, pero me gustaría hacer contigo un experimento. Es divertido, y además aprenderás algo, lo que nunca está de más. Verás. Algunas veces intento practicar un arte que consiste en leer el pensamiento. No se trata de brujerías, pero cuando no se sabe cómo se hace resulta muy extraño. La gente se queda asombrada. Vamos a probar contigo. He dicho que te quiero bien, que me intereso por ti, y ahora quisiera saber qué cosas suceden en tu interior. Para ello, ya he dado el primer paso. Te he asustado. Eres, pues, asustadizo. Hay, por lo tanto, cosas y hombres a los que les tienen miedo. ¿Por qué? No tienes que tener miedo de nadie. Si le temes a alguien, ese alguien tiene poder sobre ti. Por ejemplo, hemos hecho algo malo y el otro lo sabe y tiene entonces poder sobre nosotros. ¿Entiendes? ¿Está claro? ¿No? Lo miré perplejo. Su rostro aparecía grave e inteligente, como siempre, y también bondadoso, pero sin rasgo alguno de ternura, más bien severo. No supe qué decir. Me parecía tener un mago ante mí. ¿Me has entendido? Preguntó de nuevo. Asentí con la cabeza. No podía articular palabra. Ya te dije, continuó, que resulta muy raro esto de leer los pensamientos, pero en el fondo es una cosa muy fácil. Podría decirte también lo que pensaste de mí cuando te hablé de la historia de Caín y Abel, pero vamos, esto no viene a cuenta. Incluso creo posible que hayas soñado conmigo. Dejémoslo también, eres un muchacho inteligente. Los demás son tan tontos. De vez en cuando me gusta charlar con un chico sensato en el que puedo confiar. ¿Te parece bien? Ya lo creo, pero no comprendo. Vamos a volver a nuestro divertido experimento. Hemos descubierto que el muchacho, ese, es un muchacho asustadizo. Tiene miedo a alguien. Probablemente comparte con ese alguien un secreto que le resulte incómodo. ¿Es así, más o menos? Como en el sueño, me sentía subyugado por su voz y por su poderoso influjo. Asentí otra vez. ¿No hablaba por él una voz que solo podía salir de mí mismo? ¿Que lo sabía todo? ¿Que sabía todo mejor y con más claridad que yo? Demian me dio una fuerte palmada en el hombro. He acertado, pues. Ya me lo imaginaba. Ahora, otra pregunta. ¿Sabes cómo se llama el chico que se marchó hace un rato? Temblé sobrecogido. Mi secreto, rosado, se estremecía dolorosamente dentro de mí, resistiéndose a salir a la luz. ¿Qué chico? No había ningún chico aquí, estaba yo solo. Demian se echó a reír. Suéltalo ya, dijo riendo. ¿Cómo se llama? ¿Te refieres a Franz Cromer? Murmuré. Asintió satisfecho. Bravo, eres un buen chico. Nos haremos amigos. Ahora tengo que decirte una cosa. Ese Cromer, o como se llama, es una mala persona. Su cara me dice que es un golfo. ¿Qué opinas tú de él? Oh, sí. Suspiré. Es terrible. Es un demonio, pero que no se entere. Por Dios que no se entere. ¿Lo conoces? ¿Te conoce él a ti? No tengas cuidado. No anda ya por aquí y no me conoce. Por lo menos todavía. A mí sí me gustaría conocerlo. ¿Va a la escuela? Sí. ¿A qué clase? A la quinta. Pero no le digas nada, por favor, no le digas nada, te lo suplico. Estate tranquilo, no te pasará nada. Probablemente no tendrás ya ganas de contarme algo más sobre ese Cromer. No puedo, no, déjame. Permaneció en silencio durante un rato, luego prosiguió. Lo siento, hubiéramos podido continuar un poco más el experimento, pero no quiero atormentarte. Ya te habrás convencido de que ese miedo que le tienes no es nada bueno, ¿verdad? Un miedo así nos va destrozando. Hay que liberarse de él. Tienes que hacerlo si quieres convertirte en un hombre, ¿comprendes? Desde luego, tienes razón, pero no es posible, tú no sabes. Ya has visto que algo sé más de lo que tú creías. ¿Acaso le debes dinero? Sí, también, pero no es eso lo principal. No te lo puedo decir, en verdad no puedo. ¿No te serviría de nada si yo te diera todo el dinero que le debes? Podría muy bien dártelo. No es eso. Y no le hables a nadie esto, te lo ruego, ni una sola palabra. Confía en mí, Sinclair. Ya me contarás alguna vez tus secretos. Nunca, jamás, grité violentamente.
como tú quieras, solo pienso que quizás más adelante me cuentes más cosas, voluntariamente, por supuesto. No irás a creer que yo voy a actuar como el mismísimo Cromer. No, pero por ahora no sabes nada, absolutamente nada. Pienso nada más en lo que podrá ser, pero puedes estar seguro de que nunca haré lo que Cromer. Además, a mí no me debes nada. Nos callamos un rato y me tranquilicé un poco, pero lo que sabía Demian cada vez me parecía más misterioso. Tengo que volver a casa, dijo al cabo, ciñéndose más estrechamente el abrigo bajo la lluvia. Pero antes quisiera decirte una cosa. Ya que hemos llegado tan lejos, tienes que librarte de este tipo. Si no hay otro medio, mátalo. Me gustaría que lo hicieras y te admiraría. Incluso puede que te ayudara. El miedo me asaltó de nuevo. Recordé de pronto la historia de Caín. Aquello empezaba a ser terrible y empecé a llorar silenciosamente. Habían demasiados enigmas a mi alrededor. Bueno, basta ya, sonrió Max Demian. Vuélvete a casa. Todo se arreglará, aunque lo más sencillo sería matarlo. Y en estas cosas lo más sencillo es siempre lo mejor. No estás en muy buenas manos con tu amigo Cromer. Al llegar a casa me pareció que había estado fuera un año. Tenía todo otro aspecto. Entre Cromer y yo había surgido algo como un futuro, como una esperanza. Ya no estaba solo, y ahora me di cuenta de lo espantosamente solo que había permanecido durante semanas con mi secreto. Enseguida volví a pensarlo de tantas veces, que una confesión a mis padres me aliviaría, pero no me redimiría por completo. Casi me había confesado a otro, a un extraño, y el presentimiento de liberación volaba hacia mí como un fuerte perfume. De todos modos, mis temores tardaron aún mucho tiempo en desaparecer. Estaba seguro de que todavía habría de tener largas y terribles explicaciones con mi enemigo. Mi sorpresa fue así tanto mayor al ver que todo sucedía de un modo silencioso, oculto y sereno. El silbido de Cromer delante de mí ya no se oyó durante un día, 2, 3, una semana. No me atreví a creerlo, y en mi fuero interno estaba alerta, no fuera a aparecer de pronto. Precisamente cuando menos lo esperaba. Pero no apareció. Desconfiando de mi nueva libertad, no acababa de creer enteramente en ella, hasta que un día tropecé con Franz Cromer. Bajaba por la Seilergasse junto a mi encuentro. Al verme se estremeció, torció la cara con una mueca terrible y se volvió sin más para no tener que encontrarse conmigo. Fue aquel un instante inefable. Mi enemigo huía de mí. Mi demonio, ahora, me tenía miedo. La sorpresa y la alegría entraron tumultuosamente en mí. Por aquellos días volví a ver a Demian, que me esperaba a la puerta del colegio. «Hola», le dije. «Buenos días, Sinclair. Quería saber cómo te va. Supongo que Cromer te deja ahora tranquilo». «Gracias a ti, ¿verdad? Pero ¿cómo lo has conseguido? ¿Cómo? No entiendo lo que pasa. No he vuelto a saber de él». «Me alegro, y por si acaso se le ocurre volver, no creo que lo haga, pero de semejante canalla se puede esperarlo todo. Bastará que le digas que se acuerde de Demian». «Pero, ¿cómo te las has arreglado? ¿Te has peleado con él? ¿Le has pegado?» «No soy aficionado a eso. No he hecho más que hablar con él, como antes contigo, y he podido convencerlo de que lo mejor para él es dejarte ya en paz». «¿No le habrás dado dinero?» «No, querido, ese camino ya lo intentaste tú». Se separó de mí, aunque yo intenté preguntarle más cosas. Me quedé con el viejo y confuso sentimiento que Demian me inspiraba, mezcla extraña de agradecimiento y recelo, admiración y miedo, simpatía y repulsa. Me propuse volver a verlo pronto y hablar de nuevo con él de todo aquello y de la historia de Caín. No llegué a hacerlo. La gratitud es una virtud en la que no tengo ninguna fe, y me parecería equivocado exigirla a un niño, así que no me sorprende demasiado la tal ingratitud que demostré a Max Demian. Hoy en día creo firmemente que si Demian no me hubiera liberado de las garras de Cromer, yo habría salido de ellas enfermo y corrompido para toda la vida. Ya entonces sentí aquella liberación como el acontecimiento más grande de mi joven vida, pero al libertador mismo le eché a un lado en cuanto hubo realizado el milagro. Como he dicho, la ingratitud no me resulta extraña, solo me sorprende la falta de curiosidad que demostré. ¿Cómo era posible que yo siguiera viviendo un solo día con tranquilidad sin intentar acercarme a los misterios con que Demian me había puesto en contacto? ¿Cómo podía dominar el deseo de oír más cosas sobre Caín, sobre Cromer y la lectura de pensamientos? Es apenas comprensible, y sin embargo es así. Me vi de repente libre de las redes infernales que me tenían preso. Vi de nuevo ante mí el mundo claro y risueño y dejé de sufrir los accesos de terror y las palpitaciones que me ahogaban. El maleficio estaba roto. Ya no era un condenado sometido a terribles torturas, sino otra vez un colegial, como antes. Mi naturaleza intentaba volver con toda la rapidez al equilibrio y a la tranquilidad, y se esforzaba sobre todo en apartar y olvidar todo lo feo y amenazador. Toda la larga historia de mi culpa y de mis terrores escapó con maravillosa rapidez de mi memoria, sin dejar aparentemente en ella cicatrices ni huellas ningunas. También comprendo hoy que olvidara a mi Salvador con la misma rapidez.
Del valle de lágrimas de mi condenación, de la espantosa esclavitud a Cromer, huí con todos los instintos y las fuerzas de mi alma más estrecha a refugiarme allí donde me había sentido feliz y tranquilo, al paraíso perdido que se volvía a abrir, al mundo claro de los padres y de las hermanas, a la fragancia de la pureza, a la gracia del Dios de Abel. Ya con el mismo día de mi breve conversación con Demian, cuando por fin quedé plenamente convencido de haber recobrado mi libertad, sin que fueran de temer nuevas amenazas, hice lo que tantas veces y con tanta ansia había deseado. Confesé. Me llegué a mi madre y le enseñé la alcancía violentada y llena de fichas en lugar de monedas, y le conté cómo mi propia culpa me había tenido mucho tiempo encadenado a un malvado que se complacía en torturarme. Mi madre no llegó a comprenderlo todo, pero vio la alcancía, vio mis ojos cambiados, oyó mi voz cambiada, y sintió que había sanado y le era devuelto. Y entonces celebré con elevados sentimientos la fiesta de mi reintegración, la vuelta al hogar del hijo pródigo. Mi madre me condujo ante mi padre. Se repitió la historia, interrumpida por preguntas y exclamaciones de asombro. Mis padres me acariciaron la cabeza y suspiraban, aliviados de su preocupación. Todo era maravilloso, todo era como en los cuentos, todo se resolvía en una fantástica armonía. En esta armonía me refugié apasionadamente. No me saciaba de comprobar que poseía de nuevo la paz y la confianza de mis padres. Me convertí en un muchacho modelo, apegado al hogar, y a la hora de los rezos entonaba los viejos himnos amados con toda la nueva emoción de un converso, del hombre a quien acababan de serle perdonadas todas sus culpas. Sin embargo, las cosas no estaban en orden, y aquí está la razón que explica mi ingratitud hacia Demian de una manera satisfactoria. Debía haberme confesado a él. La confesión habría resultado menos decorativa y emocionante, pero hubiera sido para mí más fructífera. Ahora yo me agarraba con todas mis raíces a mi antiguo mundo paradisíaco. Había vuelto a él, y fui acogido con clemente indulgencia. Demian no pertenecía a este mundo, no encajaba en él, aunque muy distintamente era como Cromer, un corruptor. También él me enlazaba con el otro mundo, con el mundo perverso y sombrío del que yo no quería volver a saber nada. No podía ni quería abandonar a Abel y contribuir a glorificar a Caín en el momento preciso en que yo mismo había vuelto a ser un Abel. Hasta aquí el proceso exterior. El interior, sin embargo, era otro. Me sentía liberado de las garras de Cromer y del diablo, pero no por mi propia fuerza o mérito. Había intentado caminar por los caminos del mundo, pero estos habían resultado demasiado inseguros para mí. Rescatado por una mano amiga, corrí ciegamente a refugiarme en el regazo de mi madre, en el seguro redil de una puerilidad resignada y piadosa. Me hice más niño y más dependiente de lo que era. Me sentí obligado a sustituir la dependencia de Cromer por otra nueva, pues era incapaz de andar solo y mi ciego corazón eligió a mis padres, al mundo luminoso. El viejo mundo querido, aunque sabía ya que no era el único. De no haberlo hecho así, tendría que haberme decidido por Demian y haberle confiado todo. Me pareció justificarme por la desconfianza que me inspiraban sus extravíos pensamientos. En el fondo no era más que miedo, porque Demian hubiera exigido de mí mucho más de lo que exigieron mis padres. Habría intentado hacerme más independiente con el estímulo y la exhortación, la burla y la ironía. Sí, eso lo sé yo. Nada hay más molesto para el hombre que seguir el camino que le conduce a sí mismo. Sin embargo, cerca de medio año después, no pude resistir la tentación de preguntar a mi padre, en el curso de un paseo, cómo podía ser que alguna gente proclamase a Caín mejor que Abel. Se quedó muy sorprendido y me explicó que era una interpretación muy antigua que databa de los primeros tiempos del cristianismo. Se había enseñado en determinadas sectas, entre ellas la llamada de los cainitas. Naturalmente, aquella insensata teoría no era más que una invención del diablo para intentar destruir nuestra fe, pero si se daba la razón de Caín en contra de Abel, resultaba que Dios se había equivocado, no siendo, por tanto, el Dios de la Biblia el único, sino un Dios falso y deleznable. En realidad, esto es lo que habían predicado los cainitas, pero esta herejía había desaparecido hacía mucho, y le sorprendía que un compañero mío hubiera llegado a saber algo de ella. De todos modos, me aconsejó seriamente que olvidara aquellos pensamientos.